Buenos días a todos, a todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta ponencia. Ya estamos en vivo y en directo. Como dirían, hemos tenido un lindo momento de encuentro entre las personas que se van uniendo a esta actividad. Estamos aquí en esta presentación como parte de la Cátedra de Teología Latinoamericana que estamos celebrando en la Universidad Bíblica Latinoamericana en ocasión del 100 aniversario, con el tema La teología de la liberación, aportes y desafíos para y desde la educación teológica en América Latina y el Caribe. Ya hemos tenido 2 días de trabajo casi, empezando el martes en la noche con la primera ponencia pública, El momento histórico de América Latina y el Caribe, con el licenciado Dagoberto Gutiérrez, y ayer la ponencia pública con el profesor José Ignacio González Faust, pasado y presente de la teología de la liberación, una evaluación crítica en retrospectiva. Hemos estado trabajando en mesas temáticas a lo largo del día de ayer y hoy, y me da mucho gusto presentar a nuestra expositora para la tercera ponencia pública de esta jornada, la profesora, la doctora Ivonne Guevara, que difícilmente requiere presentación, ¿verdad? Estaba recordando que estuviste con nosotros y nosotras, Ivonne, en la Cátedra Macay en el 2006, aquí presencialmente, así que te damos la bienvenida a esta Cátedra Macay. Ivonne es filósofa y teóloga ecofeminista, exprofesora del Instituto de Teología de Recife, asesora de grupos populares, escritora de tradición católica ecuménica, con muchísimos libros y artículos que conocemos, que usamos, que leemos continuamente, y quería mencionar algunos. Esperanza Feminista, publicado en portugués con Débora Diniz, y La teología de la liberación y las mujeres, que es muy pertinente al tema de hoy, y recientemente el libro Ensayo de Antropología Filosófica. El título de la presentación de Ivonne hoy, que es Un camino más allá de la dogmática patriarcal, retos para nuestro tiempo desde la ecología y el feminismo. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Estoy muy feliz de recibir la invitación para participar de esta celebración de los 100 años del Seminario Bíblico. Y estoy segura que todas las semillas que durante este año, estos 100 años han sido sembradas, siguen todavía dando buenos frutos. Y en este 2023, esta celebración es bienvenida frente a tantas celebraciones tristes y recuerdos tristes que hemos vivido en nuestros países. Bueno, yo quiero solo ubicar mi presentación. Creo que en realidad no hay teología, una teología, hay teologías, y esto todos lo sabemos, no hay una interpretación bíblica, pero interpretaciones hermenéuticas plurales, y pienso que cada tiempo abre una nueva perspectiva y muchas veces es difícil aceptar la nueva perspectiva. Y creo que lo que voy a compartir con ustedes probablemente no es ninguna novedad, pero es una perspectiva que ya se está desarrollando, creo que en el mundo entero, que se llama hermenéutica bíblica feminista, y desde mi perspectiva, filosofía y teología feminista.
Y creo que es en esta perspectiva que yo ubico el centro de esta ponencia, de esta reflexión, que es abrirme más allá de la dogmática patriarcal. Y pienso que muchas veces pensamos, sobre todo nosotras mujeres, que estamos afuera de la dogmática patriarcal, pero no estamos afuera. Desgraciadamente seguimos adentro de la dogmática. Y empiezo recordando cosas que ustedes ya saben, que muchas veces en el universo cristiano tenemos la impresión que hay como que dos historias involucradas en el mundo humano, en el mundo de la naturaleza. Una historia que es la historia, digamos, más o menos científica de la evolución del mundo, que es objeto de estudios, pesquisas especiales, y una otra historia que llamamos la historia de la revelación de Dios. Y esta historia de la revelación de Dios, como que para nosotros cristianos estaría documentada en la Biblia, ¿no? La primera historia cambia demasiadamente, ¿no? Y nuevos aportes, cosas inimaginables empiezan a suceder desde los avances científicos y tecnológicos. Y la segunda, que es la historia de la revelación de Dios, también evoluciona, pero hay algo que yo diría que tiene como una referencia básica, ¿no? Que es, claro, por un lado la Biblia, que es la referencia básica, y el otro lado también los puntos que desde el cristianismo hemos dicho que son base de nuestra fe y que son parte de lo que llamamos la dogmática, o sea, lo que hay que creer para ser cristianas, para ser cristianos. Entonces, aunque hemos hecho múltiples interpretaciones de esta historia que decimos la historia de la salvación o la historia de la revelación de Dios, tenemos siempre la impresión que para nosotros creyentes en el cristianismo, tenemos la impresión que hay una historia que es superior de la otra, o sea, que la historia de la revelación de Dios parece ser una historia superior a la otra historia, o a la historia, digamos, cotidiana, algo como si fuera un modelo, una referencia. ¿Y por qué? Porque esta otra historia superior es considerada como la revelación a nosotros de Dios Padre y después del Dios Hijo y del Dios Espíritu. O sea que hay otra cosa, una trascendencia que baja hasta nosotros. Entonces, así yo diría que la teología cristiana, aunque tenga muchas diferencias, se desarrolla en múltiples espacios y tiempos, ella guarda un aspecto de inmutabilidad. Perdóname si digo así, es una inmutabilidad mítica quizás, también una inmutabilidad como concepto filosófico, y por eso que yo me ubico como más allá de este concepto metafísico, de esta idea más fija de la revelación.
que por supuesto decimos se termina con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Considerado por supuesto el cumbre de la revelación divina. Y entonces, en esta historia que es más considerada más importante, los personajes más importantes son ubicados en el sexo masculino. Y como son anunciados mayormente por gente blanca, los consideramos todos blancos. Y así que esto ya marca un privilegio jerárquico, ¿no? Las mujeres y los no blancos son como seres subalternos que tienen que obedecer a los que tienen el poder y la felicidad de enseñar la revelación divina. Entonces, la propuesta, cuando digo más allá de la metafísica, es de bajar a una historia. Estamos en una misma historia, aunque no sabemos mucho de lo que pasó antes y ni sabemos lo que va a pasar, pero es una historia. O sea que, digamos que filosóficamente, entender que el mundo se desarrolla en una historia, aunque decimos muchas individualidades, muchas personalidades, muchos lugares, pero es una historia que es única. Y desde allí, este es el problema, este es el problema. Ahora, el primer punto que yo la llamé la crisis del antropocentrismo. Hoy se habla demasiado de esa crisis del antropocentrismo, o sea que el ser, hemos vivido largos siglos creyendo que los seres humanos somos el centro y el ápice de la creación del universo, y que somos nosotros, que somos el punto de convergencia de todo lo que existe. Claro, como seres humanos somos punto de convergencia para nosotros, las abejas para ellas mismas, los perritos para ellos, ¿no? Esto no es ninguna novedad, pero hay que mostrar que los excesos del antropocentrismo llevaron a una crisis absolutamente espantosa. Entonces, hoy, con la destrucción que hemos sido los sujetos, hemos provocado la destrucción, hemos provocado la depredación de nosotros mismos. De repente, esta destrucción, esta depredación nos abre los ojos y nos saca del centro del mundo. O sea que no salimos porque hemos querido, salimos porque destruimos, salimos porque hicimos mal, porque matamos, porque nos aposamos y es esta especie de problemática de sentirnos desterrados de la tierra que nos acorda, nos despierta para el hecho de que no somos el centro, no somos el centro. Y uno de las expresiones de esta salida del antropocentrismo se manifiesta en relación a la inadecuación de las explicaciones que hemos desarrollado sobre nosotros mismos, sobre nuestras creencias religiosas frente al mundo. Entonces, nos hacemos la pregunta, al final, ¿quién somos?
Y nos preguntamos desde el cristianismo también, ¿somos todavía hijos y hijas de Dios? ¿Qué significa? ¿De qué Dios somos hijas y hijos? ¿Y por qué ese Dios no cambia nada? Quizás hasta fortalece nuestra acción destructiva. Entonces, en un primer momento no se trata de buscar una nueva teoría o definición de nosotros mismos, pero un real intento de redescubrir el ser humano que somos desde otras referencias. ¿Y por qué? Porque los excesos de saber, de querer saber, de poder, de las poses, poseer el mundo, poseer la tierra, dominar la tierra, ya estas formas ya no responden más. Son respuestas tristes. Los racionales que somos son destructivos de ellos mismos. Y esta historia toca también las religiones. No hay que pensar que las religiones, y claro, estoy hablando especialmente del cristianismo, que este hecho destructivo no toca las religiones, toca, y ellas se muestran también destructivas como somos nosotros. Las religiones son instituciones a nuestra imagen y semejanza, así que todo está, digamos, mezclado, imbuido de esta dominación, de esta competencia, de esta competición, de esta guerra, de esta crueldad, y hasta las religiones. Las religiones no son más excepciones, las instituciones religiosas, ni tampoco las teologías, ¿no? Entonces, de una manera sintética, esta destrucción toca todas las actividades humanas y toca todas las creaciones, todos los conocimientos, las creencias. Entonces, yo puedo decir que esto se llama crisis antropológica, aunque mucha gente me dice o dice que no hay crisis antropológica. Esto es un problema económico, es un pequeño problema ecológico. No es nada de grave, pero no, yo estoy en la clave de que es realmente grave. ¿Y por qué? Porque tenemos nosotros todos una especie de terqueza antropocéntrica. O sea, creemos que nosotros resolvemos todo y vamos a resolver todos con nuestra racionalidad. Creo que la crisis climática, para dar un ejemplo, revela que hay algo anómalo en el planeta. No todo es obra nuestra, pero hay mucho que es obra nuestra. Hay, por supuesto, terremotos, maremotos, árboles que se mueren, pero la destrucción que hemos hecho por nuestra ganancia, esta es nuestra. Esta aumenta este anómalo en el planeta. Y de repente, muchos de nosotros, incluso las teologías ecofeministas, empiezan a darse cuenta de que si somos
interdependientes en el bien, lo somos también interdependientes en hacer el mal, en destruir. Y por tanto no hay excepciones, no hay. Estos grupos solo son del bien. No. Pueden ser un poquito del bien, pero no, porque todo toca todo. Entonces, urgentes cambios se hacen necesarios. Y entre estos cambios hay que sacar las consecuencias de una realidad interdependiente diferente. No se trata de conservar o de introducir el término interdependencia como la nueva clave. La interdependencia siempre existió. La interdependencia patriarcal, por ejemplo, la interdependencia que hemos vivido en el colonialismo, la interdependencia que hemos vivido en los regímenes esclavocratas, en la dominación de los pueblos primitivos. Esto es una interdependencia, pero marcada por la negatividad. Ahora, lo que estamos buscando es comprender la interdependencia desde otra forma, desde la forma de circularidad. Esta es la novedad que incluso tiene consecuencias en la tradición cristiana. La tradición cristiana, aunque se puede encontrar esta forma de circularidad en algunos movimientos, pero es marcadamente una interdependencia jerárquica, ¿no? Una interdependencia que marca una obediencia siempre al superior hasta llegar a una obediencia a Dios, que es por su vez también impuesta desde ideas preestablecidas o poderosas ideas, sobre todo de varones que se creyeron imagen primera de Dios. Entonces, este es el segundo punto que estoy desarrollando, que es una nueva perspectiva de la interdependencia. Una nueva perspectiva porque me da una nueva percepción del planeta, de mis acciones, de quién somos nosotros, ¿no? Y por eso que subrayo esta idea de la interdependencia desde una circularidad. Si me sacan la agua, muero. Si me sacan el aire, muero. Si me sacan las plantas, me muero. Si me sacan un suelo, me muero. O sea, esto es lo que quiero decir. Esto es de la circularidad, de la interdependencia desde un modelo circular. Y por eso que hoy estamos aprendiendo de otros a escuchar las voces de los ríos, de las florestas, de los pueblos nativos, de las mujeres, de las poblaciones que han sido depreciadas, de las comunidades negras, indígenas, de lo diverso. El diverso empieza a aparecer como la fuerza de la interdependencia. Entonces, todo eso, como una brisa suave, nos toca y toma cuerpo en nuestros cuerpos. Una conciencia mayor de la contribución de cada ser, de cada yo, de cada movimiento, de cada palabra, aunque sea semejante, pero cada palabra me da la idea de que ya no podemos vivir en jerarquías estanques y separadas, ¿no?
Bueno, frente al colapso social, económico, el colapso del clima y de sus consecuencias en nuestras vidas, percibimos que nuestro bienestar o nuestro bien vivir depende del conjunto del planeta, depende del sistema solar, depende de la luna, de las estrellas, depende de la floresta, de todo. Y entonces esta percepción, como quiero expresarme, ella es verdadera, la sentimos, pero ella no es movilizadora de inmediato. O sea, decir, ay, sí, soy hermana de la floresta, la necesito, no me moviliza yo que vivo en la ciudad inmediatamente. Entonces, creo que tenemos que tener un largo proceso educacional, no solo de palabras, pero de cercanías, de experiencias, de ir ahí donde hay un río, de ir allí donde se planta arroz, maíz, frijoles, sentir cómo es las cosas, convivir con los animales. Y pienso que esta idea ya hace más de 50 años que grupos en todas las partes del mundo han intentado vivir y hacer. Me doy cuenta, por ejemplo, de sitios ecológicos pequeñitos, de pequeñas haciendas, de grupos que han querido hacer otro tipo de vida, otro hábitat, que es un hábitat que no es una propuesta de la mayoría de las iglesias cristianas. La mayoría de las iglesias cristianas sigue creyendo en una revolución de palabras, de discursos, como si desde solo las palabras de amor, de justicia, de ternura, las palabras van a modificar la realidad. Y nos damos cuenta que no es así. Las iglesias, con su revolución de discursos, de lenguajes, de disputas, de narrativas en el campo semántico, lo mismo las universidades, las facultades de teología, cada uno tiene que mostrar su especialidad, decir, sí, esta idea es parte de mi teología, esta otra, sí, la saqué del doctor, no sé qué. Bueno, pero esto no cambia y esto nos impide, en un cierto sentido, el hecho de tener que bajar ¿dónde? Bajar adentro de nosotras mismas, bajar adentro de la tierra, ser capaz, antes de explicar una teoría, hablar de mi dolor, compartir mi dolor, compartir con la gente mi dolor, acercarme y quizás por un tiempo callarnos y hacer tantos y tantos discursos. Siento que la invitación al silencio sería un camino importante, sobre todo para los profesores de teología. Y estoy en el medio, así que el discurso se direcciona también a mí, ¿no? Entonces, hábitos seculares nos habitan, incluso la costumbre de imaginar un ideal siempre para mañana, o un ideal
un ideal que va a resolver todos nuestros problemas. Y esto es un poco, ustedes entienden, ole la metafísica, ole la metafísica, o sea que vamos a buscar nuestro consuelo más allá o después. Y esto que en un primer momento podría ser bueno, saludar y es comprensible, en un segundo momento es manipulador, es manipulador de poderes, manipulador de, como diría así, de una imposición de ideas, como si estas ideas fueran la solución para nuestros problemas. Entonces, mi pregunta es que lo que somos en realidad es imagen y semejanza unos de los otros. Lo que somos es también cuerpo de los otros cuerpos, aliento de otros alientos. La cuestión es de pasar lo que podemos admitir desde una racionalidad raza. ¿Qué pasó? Sí. Desde una racionalidad raza a aprofundarnos con la gente desde su experiencia. No enseñar doctrina, no enseñar, esto estoy hablando para una comunidad cristiana. Creo que tenemos que ayudarnos a tocar a nuestra intimidad y a sentirnos de nuevo seres humanos, salir de la lógica del trueque, como se hace en el capitalismo. Compro la imagen de las mujeres bien vestidas que se vende y hacemos lo mismo, los trueques con Dios. Si doy plata en la iglesia, me tengo garantizado el suceso, la proliferación de este trueque comercial. Esto disminuye el sentido de la vida cristiana en nosotros, pero es que la teología, las teorías cristianas ahora pasan a ser teorías que entran en el trueque capitalista, en el trueque del comercio, en el trueque de poder, en el trueque de tener. Entonces, Dios va a darme la bendición si hago esto, esto y esto. Entonces, es necesario y urgente, este es otro punto, un cambio de lo que llamamos o en lo que llamamos teología. Yo empiezo expresando una vieja sensación que me habita desde mi juventud. Desde que empecé a estudiar teología, me habita un sentimiento, una especie de malestar con la palabra teología. Creo que en algunos de mis escritos de más joven estaba este malestar también presente. Siempre me sentí como alguien pretenciosa, atrevida, impropia para decir que hago la ciencia de Dios. ¿De qué Dios hago ciencia? Y estoy ya algún tiempo hablando de algo que mejor que hablar de teología, hablar de vidalogía. Y esto lo aprendí
y siempre quiero decirlo de nuevo, aprendí con amigas de Venezuela, decir que hay un logos de la vida, que hay una comprensión de la vida, que es más fuerte, es más potente que las teorías donde tengo que entrar. ¿Cómo voy a entrar en la teoría trinitaria, por ejemplo? ¿Cómo voy a entrar en la teoría de la encarnación divina desde un hombre? Claro, desde un hombre que es Dios. O sea que estas teorías que son pretenciosamente llamadas teorías teológicas, como reflexiones organizadas sobre la relación entre los seres humanos y la figura de Dios, o una figura de Dios, o una figura que han denominado Dios. Esto siento que es parte de la crisis antropológica que estamos viviendo, es parte de un proceso de desgaste de todo eso, y una invitación para bajarnos a una sencillez más grande de vida. Claro, es una opinión, es un sentimiento. Las teologías en una perspectiva cristiana han sido un esfuerzo para actualizar en lenguaje corriente las grandes líneas de la tradición bíblica. Y aquí también es otro problema. Hemos hecho de la Biblia metafísica. No sé si me entienden, pero al convivir cerca de la gente se escucha mucho así. No, esto está escrito en la Biblia. Hay que hacer esto porque está escrito en la Biblia. Oh, pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué había antes de la Biblia? Hay que hacer esto porque la Biblia lo dice. Esto, lo que afirmamos, es bíblico. Había una disputa entre una madre y una hija el otro día, y la hija, que quería tener razón, dice a la mamá, esto es bíblico. No era nada bíblico, pero el argumento, si utiliza un argumento de autoridad, esto es bíblico. De verdad que en la Biblia dicen que los hombres son la cabeza del cuerpo. De verdad que dice que las mujeres tienen que callarse. Y con eso se crece la explotación, la destrucción, los feminicidios, el desprecio de los seres humanos diferentes. Y de nuevo subrayo la idea de que han hecho también metafísica de la Biblia. La han considerado como un saber aparte, en sí mismo. Bailamos con la Biblia en nuestras cabezas, cantamos a la Biblia, y cuando salimos de la celebración podemos golpear a un hermano o negarle ayuda. Esto es hacer de la Biblia metafísica, o sea, más allá, algo más allá de la física, más allá de nuestras relaciones ordinarias, cotidianas. Y por eso hay que cambiar. Y ahí de nuevo me viene la pregunta, pero sí, cambiar, pero ¿qué significa cambiar más allá de la dogmática patriarcal? ¿Qué significa cambiar más allá de la metafísica? Hablar de más allá quiere decir que en este momento tenemos que dar
más importancia a la sencillez de la vida, más atención a lo que el ordinario de la vida puede enseñarnos. Hay que dar más atención a las ideas que la gente tiene sobre ellas mismas que sobre el conjunto de dogmas, de creencias. Estoy muy consciente del límite de lo que hablo con ustedes, muy consciente, porque ahora, por ejemplo, en Semana Santa he podido mirar por la televisión cantidades de celebraciones del Viernes Santo y cosas así de mucho dolor para el pueblo, mucho sacrificio, mucha imposición, gente que sufre tanto y que tiene cargando piedras en la cabeza, como si fuera necesario que Dios nos humille cada vez más, que nos sintamos cada vez más esclavos. Y es muy difícil decirlo, pero es algo impresionante cómo el cristianismo ha subrayado demasiadamente la fuerza del sufrimiento como ideología, como aceptación. Claro, el dolor es inevitable, nacimos con dolor, el hambre puede llevar a matar y matamos de hambre, matamos animales para comerlos, matamos pescado para comer. Sí, el hambre hace todo eso y es parte de nuestra animalidad, pero más allá de esto, seguimos como que fortaleciendo el trueque con el inmaterial. Y en realidad es un falso inmaterial, porque es un verdadero material dominado por varones y por mujeres de carne y hueso, ¿no? Y bueno, me estoy mirando que ya es tiempo de empezar a terminar. Y el punto que quiero subrayar ahora, que sería mi quinto punto, el cuarto ya rápido lo dice, es que hay que volver a la sencillez y a la interdependencia de la vida. Volver a la sencillez como casi yo diría un remedio para nosotras mismas. Después de un largo periodo de alienación de nuestra realidad interdependiente, muchas y muchos quieren volver a redescubrirse como polvitos de un único cuerpo planetario, de una misma comunidad humana, de una misma comunidad con otros seres vivos. Y yo me estaba preguntando cómo encontrar caminos para buscar estos sentidos adentro de la sencillez y adentro de la tradición de Jesús, o mejor, adentro de la tradición del movimiento Jesús, que es mucho más amplio que Jesús. Y pienso que en un momento esto se haría por medio del camino de la transgresión al status quo, incluso de las iglesias, transgresión a la orden que mata, a la ley que roba la dignidad de las personas, transgresión en nuestras palabras
cuando la vida está en juego. Creo que la transgresión es un valor presente en los caminos del movimiento Jesús, en los caminos de Jesús, en la tradición profética femenina y masculina. Transgresión como acto que promueve la vida. Y a lo largo de los evangelios, por ejemplo, se ve Jesús transgrediendo la ley del sábado, el sistema de pureza de los judíos, transgrediendo el hecho de sentarse a mesa con pecadores, cobradores de impuestos, con las mujeres. Las instituciones no transgriden. Por eso que hay que pensar que la transgresión tiene que ser en contra también de nuestras instituciones. Transgresión también a la Biblia, a lo que llamamos bíblico, a los principios teológicos, cuando la vida de las mujeres son amenazadas, cuando se matan los negros en las calles, cuando se desprecia la cultura indígena. Hay que hacer transgresión de las mismas fórmulas que nos atan a un poder jerárquico, imaginario, y no nos atan a las vidas concretas de la gente que va al mercado o que pide para comer. Volver a la sencillez de la vida, a lo esencial que nos hace vivir. De nuevo, una afirmación difícil, muy difícil, pero tenerla como un agujón que nos molesta y nos invita a volver a la vida más sencilla, a dejar de hacer de nuestros cuerpos modelos para el capitalismo, de nuestra comida y de nuestra bebida, solo cosas artificiales, ¿no? Y ahí entra un último punto que ya un poco ya lo dibujé, que es qué hacer con nuestra dependencia de las instituciones religiosas. Se puede hablar de dependencia y de autonomía. Muchos teóricos afirman la importancia de las instituciones religiosas y del establecimiento a partir de ellas de conductas que se asocian a ellas. Las iglesias institucionales han tenido un rol social y político importante, sobre todo como apoyadores de los extremos. O sea, lo que quiero decir que adentro de una misma institución se apoyan ricos y se apoyan los pobres, los extremos. Y personas y grupos han ejercido y todavía ejercen el poder o el papel de responder a los extremos de la sociedad. Y por eso hay conflictos, y hay conflictos adentro de nuestras iglesias, hay conflictos adentro de nuestras vidalogías o, si quieren, teologías. Entonces, ¿cómo ubicarse frente a eso? Por supuesto, no podemos suprimir por un acto de voluntad las instituciones religiosas. Yo no puedo decir, cierren el Vaticano o cierren el Consejo Mundial de las Iglesias. No puedo decirlo. Ellas están ahí y mucha gente vive de ellas, e incluso nosotras. Y al criticarlas nos estamos criticando. Pero
no es suficiente solo criticarlas. Hay que construir otras cosas. Y ahí me viene al espíritu una imagen que yo he visto muchas veces cuando viví por casi 40 años en el nordeste de Brasil. En las periferias donde vivía y donde viven los más pobres, cuando se va a construir una casa viejita hecha de barro, y que el barro ya empieza a caerse, y las paredes empiezan a estar instables. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente sigue viviendo en la casa vieja, pero desde afuera empieza poco a poco a construir una nueva casa. Toma mucho tiempo porque esto no es de un día para el otro, pero van empezando con las fundaciones a levantar los muros hasta que hay una nueva casa y la vieja se va sacando, se van quebrando las cositas, los viejos ladrillos, la tierra seca son retirados hasta que ya está algo nuevo. Y este proceso no es que va a ser nueva eternamente, de nuevo hay que reempezar, o sea, guardar la imagen de que cuando consumimos algo y vamos a consumir una nueva comida, hay que empezar todo de nuevo. Esta es la vida. Cuando vamos a escribir un otro libro, hay que empezar de nuevo, aunque tenemos cosas aprendidas desde nuestra juventud, pero hay que empezar de nuevo. Entonces, por eso no hay que temer nuevas construcciones, no hay que temer las transgresiones y no hay que temer la soledad, porque seguro que tanta gente siente lo mismo que yo, que ustedes, y si dijéramos unas a otras, ¿y tú qué sientes frente a eso? ¿Y vos qué estás pensando? Y si nos diéramos la mano, estudiáramos un poco, reflexionáramos un poco juntos, ¿cómo podríamos salir de eso? ¿Qué soluciones, aunque pequeñas, temporarias, pero hay caminos, ¿no? Como dice el poeta, y se hace camino al andar, ¿no? El camino lo percibimos después. Bueno, y con eso me permito concluir. En realidad no hay conclusión a lo que les presenté, no sé concluir, solo para decir que hay que seguir los caminos sabiendo que la fuerza para cada paso nace de nosotras, nace de los otros, nace del dolor, del amor, del compartir, del sol, de la luna, de las estrellas y de los vivientes de las más distintas formas. Todo se mantiene junto para que la vida siga su curso en nosotras y siempre más allá que nosotras. Y me atrevo como teóloga o como vidalóga decir que todo se mantiene en la fuerza vital, la grande fuerza vital que podemos llamar Dios, en la cual somos, en la cual existimos, en la cual respiramos. No hay conclusión, hay camino. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ivone, por marcar, bueno, inspirarnos a pensar este camino. Desde la crisis antropológica, atravesando una nueva forma de comprendernos en interdependencia y circularidad, hacia la transgresión y transgresión inclusive de nuestros modelos teológicos, de nuestra forma de abordar la Biblia, de nuestra forma de comprendernos en medio de la vida en este planeta. Muchísimas gracias. Tenemos ahora un tiempo para conversación, para dialogar. Invito a quienes deseen a levantar la mano para participar o pueden poner sus mensajes o sus comentarios en el chat también. Pablo Hidalgo. Adelante. Sí, buenos días. Creo que había una preguntita en el chat que estaba antes que la mía. Entonces... bueno, déjame ver. Aquí está. Pregunta. Federica Bart de Alemania pregunta. Si fuera nuestra tarea fijarnos de nuevo en la sencillez de la vida, ¿eso también sería la tarea de la Iglesia cristiana? ¿Se podría resumir en solo una tarea de acción diacónica? Si fuera así, ¿qué sería la característica genuinamente cristiana de esta acción? ¿Prefieres, Ivone, que hagamos varias preguntas? ¿Puedo una a la vez? Una a la vez. Ok, adelante. Bueno, disculpen, Federica, no sé si entendí muy bien, pero yo pienso que estamos ahora, cuando yo hablé de sencillez de la vida, no estoy poniendo rótulos, no sé si existe la palabra, en español lo estoy inventando, marcas, ¿no? Rótulos, ¿se dice eso? Sí, 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 sí. Sí. No estoy poniendo rótulos, lo que es el genuino cristiano. No sé, no hay genuino cristiano. Lo que Jesús, por ejemplo, propone como compartir el pan, no es un genuino cristiano, es un genuino del ser humano. Vestir los desnudos no es una marca cristiana, es marca, yo diría, de nuestra fuerza interior, que si yo necesito vestirme para el frío, mi hermana que vive cerca también, los niños de la calle también. O sea que creo que estamos en un momento donde tenemos que... Yo sé que soy de una familia y tengo un nombre de mi familia, pero no es este nombre que tiene que aparecer. Es más que eso. Es mi ser humano que va a aparecer cuando una vecina aquí está enferma y que le hago una sopa. Esto no es cristiano. Esto es de mis entrañas humanas. Hay un señor musulmán que siempre comparte su pan, y esto tampoco es musulmán, es de sus entrañas humanas, ¿no? Y creo que estamos viviendo un momento donde sí podemos decir, nos reunimos como cristianos, ¿verdad? Pero reunirse como cristiano no es una etiqueta, es que necesitamos ser un grupito para compartir, efectuar cambios en la sociedad. Yo pensaría un poco más que la sencillez de la vida estaría, no sé, en cosas muy banales, muy banales. Hay que volver a esta cotidianidad, ¿no? Pablo. Adelante, Pablo.
Bueno, primeramente, buenos días, rectora, compañeros, para los y las presentes. Primero, antes de mi pregunta, quiero externar que estoy profundamente emocionado porque esta ponencia la estaba esperando hace mucho tiempo porque, Ivonne, yo soy un gran admirador de su trabajo. Me siento profundamente identificado con sus pensamientos, con sus trabajos. Y mi pregunta es la siguiente. Así como usted daba el ejemplo de la casita que se construye de afuera, entonces mi pregunta es, bueno, ¿de dónde se parte? Porque yo también comparto con usted la importancia de las acciones, más allá de solamente el discurso. Entonces, ante un montón de cosas que se pueden hacer, si usted las enumerara por prioridades, ¿de dónde se comenzaría? Es decir, ¿qué acciones tomamos? ¿Por dónde empezamos? Es decir, ¿por dónde empezaría usted? Porque claro, ese cambio es enorme, porque la sociedad como tal, dice usted, hay un sistema en el cual ya se ha creado, la gente se ha vuelto dependiente de ello. Hay una serie de esquematizaciones y de cosas que están ahí muy arraigadas. Entonces, por dónde se empezaría. Y, por último, también cómo se relacionaría eso con el diálogo interreligioso. Bueno, yo en lo personal no me identifico con ninguna religión, por lo cual para mí es súper importante esta validez que usted menciona de las entrañas como seres humanos, no solamente como cristianos, sino como el ser humano. Entonces, esa sería mi pregunta y muchas gracias a todos y todas. Gracias, Pablo. De nuevo, voy en una línea más o menos anárquica, perdónenme. Creo que cuando joven somos menos anárquicos y yo cuando vieja me torné más anárquica. ¿Qué quiere decir? Que cuando me preguntas de dónde se parte, no tengo una respuesta, porque hay muchos puntos de partida. Por ejemplo, hay un profesor de baile aquí, aquí en São Paulo, no, en Río de Janeiro, un profesor de baile que quería hacer algo y empezó en irse a una favela, enseñar baile, ballet, lo que quiero decir, ballet a jóvenes. Hay otro que enseñó canto. Tengo una vecina aquí cerca de mi puerta que enseña canto popular a la gente. Y al enseñar canto, discute letras, discute ideas, escucha a la gente. Y hay ya un grupo de músicos que hacen esto. Entienden que el trabajo de acercarnos los humanos de los humanos no tiene necesariamente que pasar por un discurso religioso. Puede pasar, pero no necesariamente pasa. Y entonces esto significa que estamos en una sociedad plural donde hay muchas iniciativas posibles y ahí nos preguntemos siempre, pero después se termina ¿y qué? Bueno, después se termina y ¿qué? Van a nacer otras iniciativas. Ninguno de nosotros trabajamos para tener trabajos eternos. Yo cuántas cosas, ya tengo casi 80 años y 78 y ya hice tantas cosas que ya se terminaron, pero se terminaron quizás y empezaron con otras personas de otra manera y vamos no poner todo en mi modelo, pero el mundo puede caminar bien desde diferentes modelos. Por ejemplo, hay gente que se reúne para hacer una sopa comunitaria en el invierno y distribuir la sopa. Ay, no, esto es paternalismo. Bueno, no importa, pero ayuda a matar el hambre de tanta gente. O sea que
saquemos de nosotros las ideas que teníamos en juventud, ¿no? Yo puedo decir de mí misma, no, hay que tener una visión política clarísima. ¿Cuál es la visión política clarísima que hay hoy? ¿Cuál de nosotros podría hacer un análisis clarísimo? Haría para sí mismo, pero es un puro engaño porque es una perspectiva. Entonces, cuando me preguntas, Pablo, y te agradezco de dónde se parte, yo diría de muchas partes se puede partir. Y se puede partir de las necesidades, del dolor que vivimos, del dolor que enfrentamos. El dolor no nos engaña, ¿no? Hay que sentir por dónde algo se puede hacer. Hay grupitos de teatro por ahí en las periferias que, bueno, que no están leyendo el Evangelio. Eso no es importante, leer el Evangelio, pero lo importante es que este espíritu de compartir la vida, de cuidar del prójimo, esto que tiene que estar presente, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, Elizabeth hizo una pregunta aquí en el chat. No sé si la quieres leer vos misma, Elizabeth. Pues sí. Muchísimas gracias, profesora Guevara. Esto sí ha sido un gran privilegio después de leer mucho de su trabajo y dar clases con sus trabajos. Y de eso es donde viene mi pregunta. Pensando en la educación teológica y la formación de agentes pastorales y líderes religiosos, lideresas religiosas, para ir más allá de la metafísica en nuestras instituciones, es necesario dejar de enseñar clases que todos tenemos en las instituciones para preparar a pastores, ¿verdad? De la teología sistemática, como reseña de las dogmas, doctrinas de la fe cristiana, aunque las enseñemos de una manera que desmitifique el eurocentrismo, el patriarcado, etcétera. ¿O es necesario seguir repasando estos temas dogmáticos pero con un enfoque en las transformaciones, transgresiones, en las interpretaciones que intentan ir más allá de la metafísica, como su interpretación de la Trinidad, por ejemplo? Gracias, Elizabeth. Claro, lo que preguntas para mí es un grande reto. Estoy absolutamente convencida. De nuevo, pienso que vivimos en un mundo plural, claro. Y hay instituciones que no te van a permitir de enseñar la segunda opción que haces, ¿no? Esto para decir que no hay una regla, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en San Pablo, en las instituciones universitarias de la Iglesia Católica, no me admiten. Aquí no me admiten. Pero sí, los luteranos me admiten, hasta me han dado título, los metodistas me admiten. ¿Entienden ustedes que y allí hay que tener bastante claro que todo depende del lugar donde yo me ubico, primero como persona. ¿Qué caminos escogí yo? ¿Y qué caminos me permiten dialogar con la institución a la cual pertenezco? O sea que no hay o esto o aquello. Hay
lo posible. Hay lo posible. Y yo como profesora tengo siempre que hacerme la pregunta, ¿lo que enseño es lo que creo? No siempre. Y tengo que decirlo. Esto yo lo creía, pero ahora hay un aporte distinto. Por ejemplo, la formación de pastores. ¿Será necesario formar los pastores de otra manera? Creo que sí, absolutamente, creo que sí. ¿Y cómo? No tengo yo la respuesta. Hay que sentir para dónde, qué lugar, qué preguntas hay en este lugar. Es que salimos de la idea. Todos tienen que pasar por, primero, una formación filosófica, aristotélica, platónica, hegeliana, kierkegaardiana. No, esto es la teoría. No la desprecio, pero la idea es que esta teoría es aquí, pero el hambre, los conflictos internos, esto es más que las teorías. Y entonces, si quiero ser pastora, tengo que ver a dónde quiero ubicarme, a dónde las iglesias quieren ubicarse, de qué discurso quieren hablar, ¿no? Es una elección, es una elección. Muchas gracias. Tenemos varios comentarios, agradecimientos, hermosa forma de reflexionar y hacernos pensar. Muchas gracias, Ivonne, por tus valiosos aportes y exhortarnos. Dice Giselle, qué maravilla poder valorar al ser humano por su humanidad y no por su religiosidad. Que podamos hacer este cambio, que podamos ir haciendo camino, promoviendo la vida. Whitney tiene un comentario y una pregunta. Gracias por esta excelente ponencia. Me pregunto cuáles son los retos que tenemos las personas ante tanta gente que va haciendo teología, discursos, pero a veces muy lejos de la praxis. Bueno, esto es el problema no solo de la teología, ¿no? Es que desgraciadamente, no sé si en todos lugares de América Latina tengo más autoridad de hablar de Brasil. Por ejemplo, los estudios académicos ahora son lugares donde se gana plata. O sea que tanta gente que tiene curso superior o estudió pedagogía, pero no sabe nada de cómo cuidar la gente. Estudió psicología, pero está envuelta en sus propios problemas y tiene el diploma, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos son abogados y no saben nada de leyes? O sea que el mundo académico, estoy hablando del mundo académico seglar, en primer lugar, para mostrarles que todo huele este ambiente yo diría, de instrumentalización del ser humano. O sea que, ¿cuáles son los profesionales realmente que además de la plata que es necesaria para vivir, pero además de esto, ponen su alma, su corazón, sus entrañas en buscar salidas para la dignidad humana? Hay, no niego, hay. Y lo mismo yo diría en las escuelas de teología. Mucha gente
mucha gente quiere ser pastor porque le da un estatus, ¿no? Le da un estatus en la comunidad, le da quizás hasta, disculpen porque estos ejemplos son reales, ¿no? Les da hasta posibilidad de después elegirse como diputado, como senador de la República, siendo pastor o pastora. Ah, el pastor tal ahora es un gran diputado. Bueno, está bien. No, lo que quiero decir es que no hay que buscar lugares puros, porque no hay puro. No hay. La idea de puro es una idea que nosotros inventamos, ¿no? El puro amor. ¿Qué es el puro amor? Ah, la pura fraternidad. ¿Qué es? ¿Dónde la encuentras? No, acoger el mundo mezclado, que es el nuestro, y que soy yo en primer lugar, soy yo. Ay, Ivonne es una mujer que ama. No, yo amo, pero odio también. No piensen que soy solo amor, no. Yo me enojo también y hago tonterías, muchas, no pocas, muchas. Así que no hay que temer de hacer también teología con discursos, pero en la medida del posible, invitarnos a volver a la vida. Yo me acuerdo que yo he sido profesora de seminario muchos años, ¿no? Y me acuerdo de un joven, yo le dije, llamábase Pablo, yo le dije, Pablo, que era bien gordo, y yo le decía, Pablón, ¿por qué quieres ser cura tú? Ay, profesora, a ti te digo, no te imaginas mi sueño. Yo quiero tener una casa, un buen carrito y además construir una casa para mi mamá. Y ser cura me da esta posibilidad. Honestísimo. Esto es lo que quiero decir, que en medio a la mezcla de la vida es que tenemos que construir, no idealizar pastores, médicos, enfermeros, no idealizar. Somos todos la misma masa mezclada de tantas cosas, tantas pasiones, tantas ilusiones, ¿no? Pero, como dices, Whitney, y ahí es importante, tú como maestra, tú como formadora, tú tienes que tener claro para ti cuál es el reto de tu enseñanza. ¿Qué quieres tú enseñar? Además de saber que hay algunas teorías más o menos prefijadas, pero tú, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué te dice la observación del mundo en el cual vives? ¿Qué retos quieres tú desarrollar? ¿Y con quién? Y con quién es importante, porque tenemos que hablar con otras personas que trabajan cerca o no tan cerca, pero intercambiar percepciones. Esto nos ayudaría a ubicar mejor nuestros retos. Muchas gracias, Ivonne. Tenemos 2 comentarios y luego vamos a ir cerrando este tiempo tan rico. Janet May dice, estoy muy de acuerdo. Cuando joven, quizás se piensa que el mundo cambiará. Crecí en el momento de los mundos de lucha por los derechos de los negros, las mujeres y los indígenas, en el momento del surgimiento de la teología de la liberación. Hoy el mundo se mueve hacia el neofascismo. Hay que pelear desde donde estamos, de la forma que podemos.
A la vez tenemos que conectarnos a organizaciones que enfrentan problemas más grandes de lo que individuos pueden cambiar aisladamente. Y creo que esto se repite en cada generación. Por ejemplo, los movimientos de Black Lives Matter y Me Too crecen de movimientos anteriores. El movimiento ecológico ha crecido en la formación de organizaciones locales, grupos de investigación científica y también en la lucha por la reforma política. Hermanos y hermanas, siguen luchando. Muchas gracias, Janet. Yo aquí tengo un libro de ella y también la estudié y aprendí mucho de los dos. Los tengo muy presentes en mi vida. Muchas gracias. Estoy también de acuerdo con su observación. Muchas gracias, Janet. Maite Galvez dice, gracias por que el amor de Dios no ve religión y ese amor es para cada individuo. Es primera vez que escucho una conferencia realmente con coherencia humana y divina. Soy de Guatemala, un municipio Chiquimula, el municipio Chiquimula. Muchas bendiciones y gracias por esta bendición de este día. Bueno, y aquí hay una pregunta y creo que con esta vamos a ir cerrando, de Ana Secundina. Buenos días, preferiría quedar en el anonimato, dice ella. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Qué papel juegan las atribuciones de mártires, sacrificios, penitencias en nuestra cotidianidad? Es una pregunta importantísima esta. Nace al final de nuestro encuentro, pero quizás hay que retomarlas porque hablo del cristianismo, por supuesto, ¿no? El esquema sacrificial presente en el cristianismo tiene que cambiar también. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo había hablado en el comienzo de mi charla en la dinámica del trueque. El sacrificio aparece en esta especie de economía del trueque, ¿no? Sacrificamos la gente, sacrificamos las mujeres, decimos, bueno, tienes que sacrificarte por tu hijo, tienes que sacrificarte por tu marido, porque Cristo fue sacrificado, la justificativa del sacrificio de Cristo. Y como yo les decía, creo que también esto es muy fuerte en el catolicismo, esta economía del trueque por el sacrificio. Sacrifica tu vida, Jesús sufrió mucho más que tú, aguanta el sufrimiento. Y mira que hay el otro extremo, el mismo tipo que prega el sacrificio, el sufrimiento, él vive en la abundancia y ahí desde la abundancia prega el sacrificio para los otros. O sea que la temática del sacrificio, sobre todo desde una perspectiva feminista, tendría que ser trabajada de manera muy especial. Y te agradezco que en este final la levantaste y solo he podido decir que juega un rol fundamental de dominación. Y toda esta idea de que después de mucho sufrir vamos a tener un paraíso de delicias, ¿no? Esto también sigue en la misma lógica perversa. Y
sí se puede decir. Caminando hacemos camino y en los caminos tenemos piedras, inevitable. En los caminos tenemos dolores, desde niñas tenemos dolores, después adultas tenemos otro tipo de dolores, viejas tenemos otro tipo. O sea, integrar el dolor como parte del tejido de la vida, no como imposición sacrificial. Así, gracias por la pregunta. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo, lamentablemente, pero quiero agradecerte muchísimo, Ivonne, por compartir estas reflexiones, esta sabiduría, por este encuentro con la humanidad, ¿verdad? Con lo humano y con lo creacional que está en todos y todas. Y como parte fundamental de nuestro quehacer teológico. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Quiero compartirles las próximas actividades de la cátedra. Esta tarde, a partir de las 2 de la tarde, tenemos 2 mesas temáticas. La primera, simultánea, desafíos epistemológicos y contextuales a la teología de la liberación, y la segunda, crisis de la teología de la liberación, críticas y propuestas. A las 2 de la tarde, en el chat pueden encontrar en el enlace de acceso. Karen nos va a compartir para encontrar los accesos a las salas. Luego a las 4:30 tenemos un espacio informal de síntesis y diálogos abiertos, seguido de un espacio para la presentación de proyectos. Mañana tenemos la última ponencia pública de esta cátedra a cargo del profesor Gerald West de Sudáfrica, titulada La Biblia como sitio de lucha, trayectorias sudafricanas de liberación. Previo a la ponencia, a las 8, tenemos un último espacio de diálogo antes del cierre de la cátedra sobre los desafíos a la teología de la liberación y la educación teológica liberadora para el decenio 23-33. Así que nos queda un día de trabajo todavía. Y nos estaremos viendo. Entonces, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Un abrazo. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. A vos todas. Un abrazo a cada uno. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias.